Bienvenidos a la Universidad de Ibagué. El día de hoy vamos a estar en conjunto con el programa de Ingeniería Civil. Estamos en el laboratorio de modelos de estructuras. En el día de hoy vamos a hacer un ensayo que como tal trata sobre las características que tienen algunos metales. Entonces en él vamos a encontrar cuál va a ser la resistencia última que tiene esta en su elongación. Entonces en eso, por ejemplo, cuando una viga se nos deforma, vamos a ver los aceros cómo se comportan y cuáles son las cargas que él puede tener allá, o sea, su esfuerzo último cuando se empieza a deformar y uno ver como que se empiezan a presentar algunas grietas o presentar algunos desplazamientos en los elementos estructurales, como esas deformaciones inclusive podemos empezar a ganar alguna resistencia y nosotros saber que el elemento aún sigue trabajando después inclusive deformado. Entonces este ensayo nos va a mostrar, vamos a tomar unas probetas como las que vemos acá. Tenemos diferentes materiales, aluminio, este es latón y el que vamos a probar es acero, este es un 1040 y entonces vamos a aplicar unas cargas en donde con el gato hidráulico vamos a accionarlas. Él le va a empezar a dar unas fuerzas que van a empezar a elongar y vamos a empezar a ver entonces cuál es el comportamiento del acero mediante esas solicitaciones externas. Entonces vamos a proceder, cerramos aquí por temas de seguridad. Entonces aquí le damos Start y él ya empieza a generarme una gráfica en donde cada vez que yo empiezo a aplicar una fuerza, él me empieza a mirar tanto elongación como fuerza para hacer la relación. Esa gráfica que va a ir generando es la gráfica con la que yo después haré los estudios y diré cuál es la resistencia del material. Ya una vez empezamos a ver una estricción como, bueno, ahí cuando ya vemos que se empieza a aplanar, ya es que él llega a un rango plástico como lo llamamos nosotros. Ese es el rango elástico y este es el rango plástico. Ahí ya está próximo a presentar la estricción, como ustedes ven ahí ya se ve, ahí ya está perdiendo resistencia y está próximo a la falla. Y aquí terminamos el ensayo. Él guarda los datos y entonces ya tenemos como tal nuestro ensayo que vendría siendo toda la parte del análisis de resistencia de un elemento de acero sometido ante cargas externas en tracción. Bueno, entonces después del ensayo, aquí tenemos la probeta que estuvo en este y una probeta antes de hacer un ensayo. Como ustedes pueden ver, tenemos una región o una sección que viene siendo constante. Después de aplicadas las fuerzas, miren que lo que empieza a pasar acá es que la sección empieza a disminuirse, ¿sí? O a adelgazarse en ese momento, lo que llamamos nosotros estricción, y eso entonces empezamos a ver ahí que además de que se alarga, porque aquí después podríamos ver que esto empieza a ser un poquito más larga con la otra parte, la podríamos tener acá, y hace entonces que la resistencia del acero me permita entender de que no solamente ella va a trabajar siempre en esta misma sección, sino que como un resorte, al estirarse ella también va a generar alguna resistencia ante las solicitaciones. Entonces eso me sirve como un factor de seguridad cuando yo tengo unas construcciones y tengo algún evento sísmico o algún evento que me haga presentar algunos desplazamientos. Yo sé que el acero va a poder estar respondiendo ante esas solicitaciones, o inclusive las mismas vibraciones cuando estamos en un entrepiso y saltamos y el piso se mueve. Eso lo que hace es que el acero esté en constante trabajo para sostener la estructura como está. Luego de ver el ensayo anterior, en donde solamente analizábamos una de las características del componente de los materiales, vamos entonces a pasar, eso lo podemos ver como un análisis estático. Ahora vamos a ver un poco más un análisis dinámico, en donde vamos a mirar qué sucede cuando un movimiento empieza a excitar, por así decirlo, una estructura alterna. Entonces aquí vamos a tener tres cuerpos diferentes, los cuales van a poder ser una representación gráfica o una representación física, perdón, de lo que serían las estructuras. Entonces tenemos estructuras de baja altura, estructuras de mediana altura y estructuras de alta altura. Como ustedes pueden ver ahí, las tres vibran de formas totalmente diferentes. Las pequeñas vibran mucho más rápido que las grandes, y entonces vamos a ver esto como cuando viene una excitación dinámica que puede ser, por así decirlo,
un sismo, ¿sí? Un movimiento fuerte, va a afectar ciertas estructuras y otras no. Entonces ahí hablamos un poco de los efectos de sitio y cómo ciertos eventos sísmicos pudieron afectar unas estructuras y otras no. Entonces esto lo que va a hacer es simular esos movimientos en el suelo y vamos a ver cómo eso afecta a las estructuras. Entonces vamos a empezar a variar como tal la frecuencia con la que vibra la mesa y eso va a empezar a afectar las estructuras. Entonces ahí vemos que ya empieza a vibrar, está vibrando suave. En el momento en que se empieza a aumentar la vibración, entonces ya vemos que empieza a moverse un poco más rápido. Vemos como estas dos estructuras, la pequeña y la mitad, aún siguen quietas, pero la grande empieza como a moverse un poco. Luego con otros movimientos empezamos a ver cómo ese movimiento empieza a afectar mucho más la estructura alta, ¿sí? Eso es un efecto de resonancia. Más o menos por acá ya encontramos de que es cuando se presentan los mayores desplazamientos. Entonces es porque la frecuencia de vibración de la mesa se iguala con la frecuencia de vibración del elemento. Y eso hace entonces que existan esos efectos. Que hay sismos que pueden afectar unas estructuras diferentes de otras. Cuando yo empiezo a aumentar más la velocidad, la estructura empieza como a salir de esa resonancia y empieza a ingresar una nueva estructura, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver que esta ya se empieza a quedar quieto y esta ya se empieza a mover. Aquí ya vemos cómo los desplazamientos de estas son ya mucho menores, ¿sí? Ya intentan casi que ser ceros y esta ya empieza a afectarse mucho más. Al momento en que ya tenemos son los desplazamientos máximos de las estructuras de mediana altura, ¿sí? Ahí ya estamos viendo que está saliendo de ese entorno. Si yo sigo aumentando la velocidad del movimiento, ella empieza a salir. Esta empieza a vibrar de una manera diferente, son los modos de vibración. Ya luego, cuando ya empieza a ser mucho más rápida, esta ya empezamos a ver que empieza a tener un poco más de afectación. Más o menos por acá, empezamos a ver cómo esta estructura, las más pequeñas son las que tienen una frecuencia de vibración mucho más alta. Ahí vemos entonces que la afecta mucho a la pequeña y la afecta de gran manera porque sus desplazamientos son muy bruscos y muy rápidos, diferente de estas otras dos que vemos aquí. Entonces esto, como tal, es el efecto de resonancia, que si ingresan a nuestro programa de Ingeniería Civil podríamos empezar a ver un poco más de estos análisis y entender mucho más el concepto de qué es lo que pasa realmente con las estructuras, lo mismo cómo los materiales afectan a la resistencia de estos y pues espero que cualquier cosa tenemos dudas más adelante, nos vemos en esas y bienvenidos nuevamente a la Universidad de Ibagué.